Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el primer libro de los Reyes, así que acompáñenme, primer libro de los Reyes, capítulo 1, y mientras ustedes están ahí buscándolo, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites comenzar un nuevo libro. Te damos gracias porque sabemos que en este libro vamos a encontrarnos con la realidad del pueblo de Israel en ese tiempo. Un pueblo que cae, un pueblo que es rebelde, pero también vamos a encontrarnos con la realidad del Dios eterno, el Dios que es misericordioso, el Dios que guía a su pueblo, el Dios que sana a los quebrantados de corazón. Y en medio de estas historias vamos a encontrar nuestras vidas, vamos a encontrar nuestras realidades y te vamos a encontrar a ti actuando en nosotros. Te pedimos. Sé tú dirigiendo este tiempo y sé tú dirigiendo cada estudio del libro de los Reyes. Háblanos y transforma nuestras mentes y corazones. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues ahora sí, primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Bien, vamos a detenernos en estos primeros 4 versículos y vamos a notar que esto es una introducción y es el final, por así decirlo, del segundo libro de Samuel, ¿no? Aquí todavía vamos a encontrar a David con vida y encontramos, David es viejo y avanzado en días, dice el versículo 1. ¿Por qué dice eso el texto? Bueno, en este momento David debía de tener aproximadamente 70 años y eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 4 y 5, cuando se habla del tiempo en el que reinó David. Entonces ya es un hombre bastante mayor, es un hombre que ha llevado muchas batallas, es un hombre cansado, por así decirlo. Y esta parte a mí me llama mucho la atención porque lo que podemos empezar viendo en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 1, es que la gracia de Dios ha estado con él. Durante 40 años, David ha sido rey sobre Israel. De esos 40 años que David ha sido rey sobre Israel, debemos recordar que hubo un tiempo en el que él fue rey solamente de Judá y después de todo Israel, ¿no? Pero en este momento vemos 40 años gobernando Israel, 30 años tenía cuando él fue ungido perdón, 30 años tenía cuando él ascendió al trono de Judá y aproximadamente tenía 15 años cuando él fue ungido. Y toda la historia que nosotros hemos visto de David en los libros de Samuel, hemos visto solamente una cosa, la misericordia de Dios en la historia de un hombre. Y cada vez que nosotros podemos entonces pensar en David, podemos notar completamente la misericordia de Dios. Y esto es algo que nos debe de impactar porque vemos a un David que cae, un David que de repente está en lo más alto de su vida espiritual, de repente es un hombre tan firme, tan fuerte y de repente es un hombre tan perdido que necesita dirección, gracia y misericordia. Y podemos pensar, David, ¿cómo puede ser posible? Y después vemos un espejo y decimos, ah, ya te entendí, David, porque ya hay momentos en nuestras vidas en donde nos hemos sentido en lo más alto de nuestra vida espiritual, en lo mejor, y pensamos que de ahí no vamos a caer. Y de repente caemos, pero la gracia de Dios nos sostiene. Entonces, este versículo nos recuerda justamente eso, que la historia de David es la historia de un hombre que empezó como un pastor, que es más, cuando
lo van a ungir, él ni siquiera estaba invitado al día de su unción, ¿no? Y muchas veces así pasa en nuestras vidas. Podemos hacer un recorrido de lo que llevamos con Dios y pensar, pero es que me ha tocado una vida bastante dura. Y la realidad es que nos ha tocado una vida llena de gracia, porque el día de hoy estamos aquí y le conocemos y podemos descansar en su gracia y en su misericordia. Entonces, eso comenzamos viendo en el versículo 1 del primer libro de los Reyes, capítulo 1. Versículo 2 nos va a hablar, eh, bueno, desde el 1 nos habla de que David está sufriendo por lo mismo de su edad de frío, ¿no? Tiene mucho frío, no se calentaba y entonces sus siervos le dicen que hay que buscar a una joven virgen para que esté con él y lo abrigue. Cuando nosotros lo vemos así, muy probablemente podemos pensar, ay David, tú no entiendes después de todo lo que te ha pasado, pero en realidad hay varios historiadores que nos hablan de este método para calentar a los adultos mayores o a los ancianos como un método medicinal de la época. Entonces no estaban pensando meramente en algo sexual, sino en aliviar el frío que tenía David dentro de su cuerpo, ¿no? Y decían que a través de la transferencia de calor con una persona más joven podía ser sanado. Entonces eso era lo que estaban buscando hacer, un paliativo. Y podemos verlo en que el versículo 4 nos dice que el rey nunca conoció a esta mujer a pesar de que era joven y hermosa. Entonces, esto es importantísimo porque a los 70 años, dice por ahí un viejo dicho, que perro viejo no aprende truco nuevo. Pero aquí vemos que a los 70 años David ha aprendido a que ya no debe de hacer cosas que no le agradan al Señor. Entonces, tal vez el día de hoy tú puedas decir, pero llevo muchos años haciendo este pecado o llevo muchos años haciendo las cosas a mi manera. Pero cuando eres guiado por Dios y eres transformado por Dios, no importa la edad que tengas, no importa el tiempo que hayas acostumbrado a hacer ciertas cosas, puedes ser guiado y transformado por Él. Ahora, otra cosa, y este es como un dato interesantísimo de esta porción, de estos primeros versículos, es que si se dan cuenta, vamos a encontrar en el versículo 3 que la joven que encuentran es una tsunamita. Y esto ha dado lugar a muchas conclusiones. Si tú has leído el libro de Cantares, te has de haber dado cuenta que Cantares es escrito a una tsunamita, ¿no? Entonces, hay quien de repente, ya saben que no falta el que hace sus historias de intriga y aún dentro de la iglesia llega a suceder. De repente hay quienes dicen, la tsunamita que fue a calentar a David es la tsunamita de la cual Salomón se enamoró y tuvo un amorío con ella y le escribió el libro de los cantares. En realidad, nada nos hace pensar que esta tsunamita sea la misma del libro de cantares. Entonces, si alguien te dice, sí, es la misma tsunamita que dice en Cantares 6, tú dile, pues no hay nada que nos haga saber de ello. Lo que sí podemos saber es que entonces las tsunamitas eran muy guapas, ¿no? Porque se habla de esta y se habla de la de Cantares. Entonces, vemos todo esto y vemos a un David anciano, a un David que probablemente ha dejado descuidados los negocios del reino por sus malestares físicos. Y eso va a llevar a lo que vamos a ver en el versículo 5 en adelante. Y es que mientras David está con estos malestares físicos, dejando los asuntos del reino, debemos recordar que Dios ya había dado una instrucción a David sobre quién iba a ser su sucesor. Y muy probablemente todo el pueblo de Israel ya lo sabía. Y si no todo el pueblo de Israel, lo sabía la casa de David. Esto quiere decir los hijos de David. Y entonces vamos a poder comprender mejor ahora que vamos a leer el versículo 5. Acompáñenme. Dice el verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él.
Y vamos a detenernos en este versículo y vamos a pensar, esta historia ya me la sé, ya la conozco, la he leído en el segundo libro de Samuel, nada más que con otro nombre, Absalón, ¿no? Y esto es tremendo porque el verso 5 nos habla muchas cosas de lo que vamos a ver hoy y de cómo muchas veces está nuestra vida. Dice, Adonías, hijo de Agit, se rebeló. Y lo primero que podemos ver aquí es la rebelión. Adonías tenía conocimiento de lo que venía más adelante. Y muchas veces tú y yo tenemos conocimiento de lo que Dios nos ha pedido hacer. Y lo que Dios nos ha pedido hacer muchas veces no nos gusta porque no es lo que yo quiero. Y eso probablemente está pensando Adonías. Lo que yo quiero es reinar. De hecho, eso es lo que él dice, ¿no? Se revela y dice, yo reinaré. Híjole, hemos visto ya el trono de nuestros corazones peleado y muchas veces seguimos peleando el trono de nuestros corazones en contra de la voluntad de Dios. Vamos a recordar en este capítulo del primer libro de los Reyes que el trono de nuestros corazones no es para nosotros, sino para el Señor. Y debemos descansar en que Él va a guiarnos. Ahora, ¿por qué Adonías se siente con derecho al trono de Israel? Bueno, vamos a ver motivos. Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahora sí, aquí tenemos estos motivos del corazón de Adonías que se parece mucho al corazón de Absalón. Lo primero es, su padre nunca le había entristecido en todos sus días, o sea que no había sido corregido. Fíjense en esta parte y es triste, pero a la vez es hermoso para nosotros porque la carta a los Hebreos en el capítulo 12 nos recuerda que Dios al que ama, disciplina, al que tiene por hijo, disciplina y corrige. Entonces, cuando Dios nos mete en disciplina en muchas situaciones, debemos de entender que Dios no lo hace para entristecer nuestros corazones. Dios no lo hace para que nosotros seamos probados meramente en, mira, Dios me está corrigiendo y me está probando nada más porque a Él se le antojó, sino es para que no lleguemos al momento de la rebelión. Y es que debemos recordar lo que dice la epístola de Santiago, que cuando nosotros pecamos es por nuestra propia concupiscencia que nos ha seducido. Y lo hemos visto y lo hemos leído en varias ocasiones, lo que dice Santiago capítulo 1. Entonces, cuando nosotros pecamos es porque hemos sido consumidos o seducidos por nuestras propias concupiscencias. La rebelión sale de mi corazón. Y esta parte es bien importante. Cuando tú empiezas a pensar, ¿por qué Dios le da la bendición a tal persona y no a mí? O por qué Dios no me está dejando hacer lo que otros sí están haciendo y Dios les está bendiciendo? Debemos recordar, yo no decido, yo no gobierno en mi corazón, en mi vida, yo no gobierno en mi corazón. Si yo estoy intentando ya tomar el gobierno y las riendas de mi vida, significa que yo me estoy rebelando contra Dios y que estoy confiando en cosas que realmente no tienen tanto valor. Ahora, si tú eres padre o madre, esto también es para ti en el versículo 6. Debes de entristecer a aquellos que están debajo de ti con corrección. Y hay una etapa para la corrección, ¿no? Hay una etapa para la instrucción. Entonces, si tú tienes hijos pequeños, adolescentes, es un buen momento para instruir, para corregir, pero también es un buen momento para aconsejar si tú tienes hijos adultos y guiarles al Señor, ¿no? Es insistir a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, vemos, su primer motivo es, nunca había sido corregido. Su segundo motivo,
dice el verso 6, era de muy hermoso parecer. Y te digo, esto parece una calca de lo que vemos en la historia de Absalón. ¿Se acuerdan de qué confiaba Absalón? De su hermosa cabellera, de su hermoso parecer. O sea, Absalón se sentía hermoso y podemos recordar lo que mató a Absalón fue su hermosa cabellera, ¿no? El estar, bueno, Dios utilizó su hermosa cabellera para darle un escarmiento. Y esto es tremendo porque muchas veces nosotros somos deslumbrados por las cualidades que vemos en nuestras vidas. Es que yo soy muy inteligente y nunca me voy a equivocar. O cuando yo veo un peligro, yo me voy a alejar de esa situación que me está haciendo alejarme de Dios. Y la realidad es que no somos tan inteligentes, no somos tan buenos, no somos tan sabios como para tomar buenas decisiones alejados de Dios. Pero bueno, aquí tenemos a Adonías que se siente muy hermoso, es hermoso, y no solamente eso, sino que también siente que merece el puesto porque nació después de Absalón. Debemos recordar, Abnón es el primer hijo de David. Abnón peca violando a su hermana y Absalón, que también es su hermano y hermano de la mujer a la que viola Abnón, termina matándolo. Absalón termina levantándose en contra de David y termina muerto. Y el tercer hijo de David es Kileab. Ahora, Kileab no tenemos nada con respecto a su historia. Hay algunos que piensan que Kileab realmente murió. Lo que pasó en la vida de Kiliab es algo que desconocemos para llegar al cuarto hijo de David, que es Adonías. Entonces él sentía, pues en una sucesión, me toca a mí el reino de Israel, sin importar lo que Dios dice. Y es ahí donde les digo yo, muchas veces sentimos que nos tocan cosas sin importar lo que Dios ha dicho, pero no se trata de lo que yo creo que es justicia. Adonías estaba pensando, es justo que me toque el reino. Pero no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Verso 7 dice que se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Recordamos a Joab. Joab es un hombre que ha batallado al lado de David. Ha sido el general del ejército de David, pero también hemos visto cómo la relación con David se ha desgastado. Joab es un hombre que está buscando una posición en el nuevo gobierno y entonces toma malas decisiones. Y el que nos debe de sorprender aquí es el sacerdote Abiatar. Porque imagínense, es el hombre que ha estado con David y que ha pedido dirección a Dios para David sobre las decisiones importantes que había de tomar. Es un hombre que sabe que puede ir a Dios y consultarle para tomar buenas decisiones, pero aquí no lo hace. Y eso nos advierte a nosotros, porque muchas veces nosotros podemos llegar a ser como el sacerdote Abiatar. Debemos recordar, los sacerdotes son ungidos, son elegidos, y este hombre tenía cercanía con Dios y podía traer su vestido de sacerdotal y todo mundo le reconocía como un sacerdote. Y muchas veces nos pasa eso. La gente te puede reconocer y ver y decir, ah, mira, él es el hermano, mira, él es el cristiano, mira, él es el discípulo de Jesús, pero tú no consultar para las cosas importantes de tu vida a Dios. Y eso es tremendo, porque vas a tomar malas decisiones, sin importar lo que la gente diga, sin importar que la gente te reconozca como un buen cristiano. Y aquí el que debe de conocernos, reconocernos como buenos discípulos, es Dios. Entonces, Abiatar está tomando malas decisiones ayudando a Adonías. Verso 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Entonces aquí ya vemos, ¿no? Hay una división ya dentro del reino con Adonías. Y Adonías ya vimos, contrata gente de a caballos, 50 hombres que corran delante de él. Y lo que está buscando hacer Adonías es deslumbrar al pueblo de Israel, deslumbrar a la gente.
Muchas veces eso puede llegar a pasar con nosotros, que haya personas que vengan y nos deslumbren con cómo se ven, con lo que están haciendo, pero en realidad no están siguiendo a Dios. Y muchas veces la tentación puede llegar así, deslumbrante. Pero para aquellos que son fieles a David, para aquellos que saben lo que Dios ha decidido, es solamente el ver algo que está mal y el denunciarlo. Y eso es lo que vamos a ver que van a hacer Sadoc, Benaya, Natán, Simei, que no se van a dejar deslumbrar. Versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Solet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Y aquí vemos, ¿no? Adonías no es torpe. Adonías sabe que se está rebelando en contra de la voluntad de David y principalmente en contra de la voluntad de Dios. Y entonces él hace toda una fiesta y mata a ovejas, vacas y animales gordos. Ahora, esta fiesta, ¿por qué la está haciendo? Lo que Adonías está pensando es, yo voy a reinar, yo reinaré. Y entonces está buscando aliados. Y vemos la forma en cómo busca aliados, es invitándolos a una fiesta, haciendo una reunión pequeña en su casa, en donde él llama a los sacerdotes con los que se ha puesto de acuerdo, con los generales con los que se ha puesto de acuerdo, y parece que todo va bien. Y eso puede llegar a sonarnos a nosotros en lo que muchas veces puede pasar cuando alguien hace las cosas mal o cuando alguien está haciendo malas cosas y no te invitan, ¿no? Y esto suena raro, pero muchas veces nosotros no somos invitados a algunas fiestas, ¿no? Esto no quiere decir así de, ah, mira, no me invitó al bautizo o a la boda, no debe de estar en pecado. No, pero muchas veces nosotros no somos invitados a lugares o a reuniones porque conocen las personas que nosotros vamos a dar un consejo distinto al que quieren oír. O sea, muchas veces la gente no va contigo y te dice, oye, ¿me das un consejo sobre esto que estoy pensando en hacer? No porque tu consejo sea malo, aunque a veces te lo hagan sentir así, sino porque tu consejo debe de ir sazonado con la palabra de Dios y la gente ya lo sabe. Entonces, cuando alguien no te pida consejo, no te sientas mal, no pienses, ay, soy un mal consejero, ay, no, es que de seguro piensan que yo voy a regañarles o que voy a hacer algo malo. Muy probablemente lo que pasa es que las personas saben, estoy en rebelión con Dios y por eso no quiero ir a pedir un consejo con esta persona. Ahora vamos a voltear un poco la tortilla. ¿A quiénes vas por consejo cuando tienes que tomar una decisión y sabes en tu corazón o sabes, reconoces que te estás rebelando en contra de Dios? Porque lo más fácil es ir con aquellas personas que sabes que si tú les doras la píldora o les das un regalo o quieren llevar la fiesta en paz contigo, te van a dar por tu lado. Y muchas veces así somos, ¿no? Vamos con personas que sabemos que nos van a decir, ah, no, pues está bien, ¿no? Es una buena decisión, es una decisión sabia lo que estás tomando. Pero en realidad tenemos que ir con las personas que nos van a dar un consejo sabio, un consejo guiado con la palabra de Dios. Entonces, si tú estás a punto de tomar decisiones importantes, no vayas con los que sabes que te van a dar por tu lado. Ve con los que sabes que te van a hablar de Dios y que te van a guiar a Él. Y muchas veces esas decisiones o esa guía que te van a dar no va a ser lo que tú quieras escuchar. Regresamos y vemos entonces, no invita a ninguno de los que seguían a David y dice el verso 11 que entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono?
¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré las razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisai sunamita le servía. Vamos a detenernos otra vez. Vemos, llega Natán con Betsabé, ¿no? Y ¿qué es lo que va a decirle Natán? Toma mi consejo. Y aquí es donde te digo la contraparte. Cuando yo voy con personas que solamente me van a dar por mi lado o que tienen el mismo conocimiento o las mismas cosas, las mismas ambiciones que yo, me van a dar por mi lado. Muchas veces cuando yo voy con personas que me dan consejo, no estoy pensando en, quiero un consejo a mi forma, sino lo que estoy pensando es necesito dirección porque yo no sé qué hacer. Y aquí Adonías está pensando, quiero un consejo a mi forma y quiero que me den por mi lado. Pero de repente Natán es movido por Dios. Y debemos recordar al profeta Natán. Natán es un hombre arriesgado, es un hombre de armas tomar, aunque es un hombre temeroso. Y podemos recordar cuando Natán se presenta con David y le dice, oye, rey, traigo un mensaje de parte de Dios para ti. Y David escucha a Natán y su vida es transformada. Ahora, Natán está llevando un mensaje a Betsabé y le está diciendo, toma mi consejo. Cuando una persona venga a ti con la palabra de Dios y te diga, toma el consejo, escucha el consejo de Dios. Ahora, con esto no te estoy diciendo, si una persona viene y te dice, escucha la profecía, al profeta de Dios que te está hablando. No, te estoy diciendo, escucha el consejo relevante a tu vida con respecto a lo que Dios quiere hacer. Es curioso, durante todo el capítulo 1 del primer libro de Reyes, no vamos a encontrar a Dios, no vamos a encontrar que alguien esté mencionando a Dios, pero vamos a encontrar al profeta Natán, a los sacerdotes, actuando guiados por Dios. ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana? Muchas veces hay capítulos en nuestra vida en donde no vamos a ver tan claramente a Dios inmiscuido en las decisiones que tenemos que tomar, pero vamos a encontrarnos con personas que Dios pone o que Dios guía para ayudarnos a tomar las decisiones correctas. Y en este caso, Natán va con Betsabé. ¿Qué iba a pasar con Betsabé y con Salomón si Adonías tomaba el trono de Israel? Algo que hemos visto que se acostumbraba y que Saúl lo sabía y que David lo sabía. Toda la casa que podía ser un peligro, o todas las personas que podían ser un peligro para el nuevo rey, eran asesinados. Entonces estaba en juego la vida de Salomón, la vida de Betsabé, y estaba en juego la promesa de Dios. Ahora, Dios nunca deja nada al azar. Entonces tú y yo podemos estar seguros de que Dios va a tener cuidado de nosotros y de que va a cumplir su palabra sobre nuestras vidas, aun cuando veamos peligro. Entonces, verso 13 ya vimos que el consejo de Natán es que vaya con David y hable con él. Va a entrar y va a hablar con David y recordamos en el verso 15 que entra a la cámara del rey y está sirviéndole a Abisag. Verso 16, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono diciendo, Salomón, perdón, y él se sentará en mi trono. Verso 18. He aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables.
Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas? Y ha convidado a todos los hijos del rey, a todos los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos, quien se habías de sentar en el trono de mi señor, el rey después de él? Bien, vemos una porción larguísima, grandísima, pero aquí vemos, David no sabía nada, ¿no? David estaba totalmente velado de lo que estaba pasando en el reino, movido por su malestar. Y muchas veces puede llegar a pasar que nosotros pensemos o nosotros creamos que las cosas que están sucediendo porque hay personas que saben lo que está pasando en nuestras vidas cuando no es así. Entonces necesitamos entender muchas veces las cosas que están pasando en nuestra contra no están bien vistas por otros, simplemente son desconocidas. En este caso, probablemente podían pensar, ah, David sabe, ¿no? Y David no sabía nada. Ahora, llega Betsabé, hace la reverencia, habla con David, le dice, tú juraste por Dios que Salomón reinaría después de ti. Algo que debemos de saber de Salomón es que David no es el que decide darle el trono a Salomón. Es Dios el que decide darle el trono a Salomón. ¿Qué había hecho Salomón antes de nacer para que Dios decidiera darle el trono? Nada. Y esto nos recuerda que nosotros no hemos hecho nada para estar sentados con Él en los lugares celestiales. Pero eso lo vamos a ver un poco mejor más adelante. No hemos hecho nada para poder recibir la gracia de Dios. No necesitamos hacer gran cosa. La gracia de Dios ha venido a nuestras vidas. De hecho, debemos recordar que en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, y si quieres acompáñame ahí para que veas que no te estoy mintiendo, cuando Dios permite que David y Betsabé tengan por fin a Salomón, después de la muerte de su primer hijo, vamos a encontrar que desde que Salomón nace, si no es que antes, yo creo que antes, desde antes que Salomón naciera, Dios lo amaba. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. Verso 25, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Gededías, a causa del Señor. El otro nombre de Salomón que nosotros tenemos registrado en Samuel es Gededías, que significa el amado de Dios. Entonces, desde antes de nacer, Dios amaba a Salomón y Dios no iba a permitir que hubiera nada malo en su contra. Y Dios había entregado ya el reino a Salomón. Entonces, esto nos enseña también a nosotros que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y de tal forma nos ha amado que Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre, vino, sufrió y murió para nuestra salvación. Si tú el día de hoy estás sufriendo injusticia y tú estás pensando, pero yo debería de recibir bendición, o aquí ves, Dios tiene cuidado de ti.
No debes de desgastarte de más, no debes de volverte ansioso, no debes de pensar, Dios no tiene mi cuidado de mí, no ve que estoy sufriendo, ¿no? Y de hecho, en todo este tiempo que llevamos leyendo primer libro de Reyes uno, no hemos visto a Salomón decir una sola palabra. Salomón está descansando en el Señor y eso es algo que debemos de aprender. Cuando la gente hable en contra nuestra o se alce en nuestra contra, descansemos en el Señor y lo que Él ha dicho. Actuemos confiando en Él. Continuamos en el primer libro de Reyes, capítulo uno. Y vemos en el verso 28 que dice, entonces el rey David respondió y dijo, llámenme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y me encanta el verso 29 porque David, después de enterarse, eh, hace nuevamente un juramento, pero dice, vive el Señor que ha redimido mi alma de toda angustia. Y vimos el verso uno de este primer libro de Reyes, capítulo uno, que David era viejo, pero él había visto las misericordias de Dios y sabía que el que lo había redimido de toda angustia es Dios. Entonces él dice, yo confío en Dios, yo sé lo que Dios me ha dicho, yo sé lo que voy a hacer y es fiel al consejo de Dios. Y entonces actúa conforme al juramento que él le había hecho a Dios y que le había hecho también a su esposa Betsabé. Una buena pregunta para nosotros es, cuando yo he recibido dirección de Dios y tal vez ha pasado tiempo, pero yo reconozco que Dios me ha hablado, me ha dado dirección y que yo sé lo que debo de hacer con mi economía, con mi tiempo, con mi fuerza, con mi familia. ¿Lo hago o me hago como que se me olvidó? Porque aquí David reconoce, Dios me ha librado de mis angustias y yo hoy voy a cumplir con lo que le he prometido, con lo que he jurado a Dios. Y David no dice, bueno, voy a esperar a ver qué Dios hace. David dice, yo voy a hacer, yo voy a cumplir, porque Dios me ha dado esa dirección. Y son cosas que tú y yo tenemos que hacer, aunque nos cuestan mucho trabajo, o al menos a mí, ¿no? De repente te cuesta trabajo decir, sí, Señor, yo sé que mi economía no es mía, es tuya. Sí, Señor, yo sé que mi tiempo no es mío, es tuyo, porque tú me has dado el tiempo, tú me has dado la vida, tú me has dado las fuerzas. Son cosas que nos cuestan, pero tenemos que hacer. Y tal vez tú puedas decir, pero es que estoy viejo y cansado, pero es que tal vez no estoy viejo, pero sí estoy cansado. Aquí vemos a un David que con nada se quitaba el frío, a un David que está viejo, pero un David que decide honrar sus juramentos a Dios. Nunca es tarde para honrar nuestros juramentos a Dios. Verso 31. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomen con ustedes los siervos de su señor, y monten a Salomón mi hijo en mi mula, y llévenlo a Gihón. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo, vive el rey Salomón. Después irán ustedes detrás de él, y vendrán y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea el príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, Amén, así lo diga el Señor, Dios de mi señor el rey. De la manera en que Dios ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y así lo va a hacer Dios, vamos a verlo. Pero aquí vemos lo que David va a hacer es llamar a los tres órdenes de gobierno del pueblo de Israel, ¿no? Va a llamar al profeta, va a llamar al sacerdote, él está ahí como el rey de Israel, los dos
tanto sacerdote como rey son ungidos, el profeta es llamado y escogido por Dios y, y son los que van a bendecir a Salomón. Esta parte es tremenda porque vemos estos, lo que yo le he llamado los tres órdenes de gobierno de Israel, marcados en una sola persona en el Nuevo Testamento. Y esa persona es Cristo. Él es el que puede bendecir a las personas, Él es el que los elige, Él es el que los pone en un lugar de alta estima delante de Dios. Y entonces llama, dice todo lo que va a hacer y les dice que lo lleven a Gihón. Ahora tú y yo vamos a decir, bueno, ¿y qué es Gijón o Gión? Bueno, pues este lugar es un lugar bastante concurrido en donde todo el pueblo de Israel podría ver lo que está sucediendo. Lo que Dios va a hacer a través de David para Salomón es una fiesta. Y mientras Adonías hizo una fiesta chiquita, escondida, en donde se está autoproclamando rey, Dios está preparando todo para hacer una mega fiesta en frente de todo Israel, mostrando su voluntad y cómo él quiere bendecir a Salomón. Y Salomón lo que está haciendo es descansar en Dios. Y esto me encanta porque muchas veces tal vez tú y yo estamos peleando una posición, muchas veces estamos peleando con pensar, híjole, Dios no me ha hecho justicia la revolución. Y lo que tú tienes que hacer es confiar en Dios, dejar que Dios actúe en tu vida, pero seguir haciendo las cosas de tal manera en que el Señor te pueda bendecir. Y vemos, verso 36, Benaya, hijo de Joiada, le responde, pide bendición para Salomón. En el verso 38 vemos que desciende el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, y los cereteos, los peleteos, y montan a Salomón en la mula del rey David y lo llevan a Gijón. Me llama mucho la atención que llegan los cereteos, los peleteos, y tú y yo podemos pensar, bueno, ¿y quiénes son estos? Y ya lo hemos visto. Los cereteos y los peleteos son esos hombres que cuidan a David, no son esos hombres militares valientes que están en el ejército. Adonías contrató hombres, contrató gente de caballo y 50 hombres que corrieran delante de él para deslumbrar al pueblo. Salomón, ¿qué hizo? Nada, pero Dios le está entregando a hombres valientes, a hombres de guerra, a hombres fuertes, que Dios ha entrenado con David y los está poniendo. Entonces podemos ver cuando tú haces las cosas en tus fuerzas, en tu capacidad, tú tienes que sostenerlo. Y aquí Adonías le estaba pagando a estos hombres, a estos mercenarios, por que lo hicieran ver bien. Para que Salomón se viera bien, lo único que se necesitaba era estar en la voluntad de Dios. Y Dios le da hombres, le da militares, le da sacerdotes, le da la corona, ¿no? Y vemos que lo toman y dices, wow, lo montan en la mula del rey. Verso 39 dice que tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Ahora vemos mientras Adonías no es ungido, y esto va a ser bien importante, y ahorita lo hablamos, mientras Adonías no es ungido, Salomón es ungido con aceite del tabernáculo. Salomón es elegido por Dios. Debemos recordar que la unción era el símbolo de la adopción de Dios al rey, diciendo es mi hijo. Y aquí vemos entonces, ¿no? Cómo Dios está eligiendo a Salomón y se toca la trompeta y Salomón al ser ungido, Dios le va a respaldar. Y esto me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros pensamos
que somos respaldados por Dios porque estamos haciendo cosas y Dios no nos dice nada, ¿no? Ah, mira, lo estoy haciendo y yo creo que Dios sí me respalda porque no ha pasado nada malo. Pero si tú no notas la mano de Dios, el sabor de Dios en las cosas que estás preparando, entonces tú no estás haciendo las cosas bien. Y aquí vemos a un Salomón que es ungido, no porque sea muy bueno, sino porque es la voluntad de Dios. Y vemos que se hace ya esta fiesta gigantesca, tocan el trompeta, el pueblo está gritando, viva el rey Salomón. Verso 40 dice que después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Hoy tembló, por cierto, ¿no? En Guerrero y también ha habido microsismos en la Ciudad de México. Y tal vez tú lo sentiste, tal vez no, pero cuando tiembla, pues se mueve la tierra y es asombroso, pero también muy probablemente tú has estado en algún lugar, en algún evento donde has sentido cómo la gente está saltando o está eufórica y se mueve el lugar en donde están. ¿No? A mí me ha tocado estar en estadios en donde se siente cómo se mueve la grada del ánimo que tiene la gente y eso es lo que está pasando aquí. La fiesta que Dios ha organizado para darle a Salomón un lugar que Salomón ni merecía, pero que Dios ha decidido darle. Y se está haciendo una gran fiesta. Y quiero hacer esta comparativa. La fiesta de Adonías está quedándose muy corta. Lo que la carne nos ofrece se queda muy corto a lo que Dios nos quiere ofrecer. Lo que el pecado, la tentación nos ofrece se queda muy corto a lo que Dios nos quiere ofrecer. Mientras el mundo, y entiendas el mundo como el orden de las cosas que está en contra de Dios, mientras las cosas en contra de Dios nos están ofreciendo placeres momentáneos, Dios nos ofrece descansar eternamente en Él desde el día de hoy, descansar en que estoy caminando en su voluntad, descansar en que Él va a tener cuidado de mí, descansar en que mi economía va a estar respaldada en Él, en que no voy a tener tal vez muchas riquezas, pero nada me va a hacer falta porque Dios va a estar conmigo, en que Él me va a proveer, en que Él va a estar en cada día de mi vida, en mi salud. Pero es que, si el Señor no quiere sanarme, bendito sea el Señor va a actuar conforme a sus misericordias en mi vida. Entonces, vemos todo esto y vemos a un Salomón que lo único que está haciendo es dejarse llevar por Dios. Y eso nos debe de llevar a nosotros. ¿Yo soy amado por Dios? Y si la respuesta es sí, entonces yo debo de dejarme llevar por Dios y continuar caminando en donde Dios me pide caminar. Si tú conoces la historia de Salomón, Salomón es un hombre amado por Dios, pero él no termina o no hay un tiempo, mejor dicho, en donde él no se deja guiar por Dios, en donde él se olvida de que cuando estás caminando con Dios, todas las cosas se ponen, ¿no? Diría el pastor Wayne Mayer que cuando Dios quiere o cuando Dios da, hasta los costales presta. Y aquí vemos eso con Salomón. Dios le hace una mega fiesta. Y entonces vamos a continuar, verso 41. Lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: Entra, porque tú eres hombre valiente y traes buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey
ha enviado con el sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que han oído. Sube Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, que está con Adonías, y Adonías le dice, bueno, dime qué está pasando, tú eres un hombre valiente, traes buenas noticias. Y de repente en el verso 43 vemos a un Jonatán que se le voltea a Adonías, ¿no? Su padre está con Adonías y Jonatán al parecer ya está reflexionando y dice, nuestro Señor el rey David. O sea, ¿no hace rato estabas gritando, viva Adonías, el rey? Y ahora ya Jonatán, entonces vemos, ¿no? Ya a Adonías todo se le está volteando, porque no es rey, aunque lo diga, aunque pague gente que lo grite, aunque se ponga de acuerdo con muchos. Y esto nos recuerda, yo no soy el rey de mi vida. Aunque haga berrinche, aunque patalee, aunque haga las cosas que yo quiera, yo no soy rey de mi vida y nunca lo voy a hacer. Y esto es tremendo, ¿no? Porque vemos todo eso y podemos pensar, híjole, Adonías, en lo que te metiste por andar siguiendo los pasos de tu hermano, por seguir la misma receta de Absalón. Y muchas veces tú y yo hemos visto a otros hermanos en Cristo pecar y caer y decir y decimos, no, pero eso no me va a pasar a mí. Y la Biblia nos enseña, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hemos visto a muchos que se han enfriado de tener una relación con Dios y tú y yo pensamos, no, pero eso no me va a pasar a mí. Y de repente seguimos la receta para el desastre. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar a Dios, ponemos en primer lugar a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestra persona, a nuestros deseos y nos empezamos a rebelar. Y sin querer podemos llegar a ser un Adonías que le estaba copiando la receta a Absalón. Qué triste. Continuamos y vemos que en el verso 46 dice, también Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Aquí vemos todo lo que está pasando en la casa de David y vemos a un David que está postrado en cama, 70 años, con mucho frío, tomando decisiones difíciles, pero confiando en el Señor y adorando a Dios. Y la pregunta que podemos hacernos cuando vemos la imagen de David adorando a Dios desde su cama, con dolor, con frío, con vejez, es, ¿qué me impide adorar a Dios? ¿Qué me impide confiar en Dios si hemos visto sus misericordias toda nuestra vida y Él nos ha librado de todas nuestras angustias durante el tiempo que llevamos caminando con Él? David, enfermo, cansado, desgastado, adora. Es bien interesante porque la próxima semana vamos a ver a David morir, pero lo último que va a recordar el pueblo de Israel en la coronación de Salomón públicamente de David es que David adora a Dios, es que David confía en Dios. ¿Qué quieres que vean tus hijos? ¿Qué quieres que vea tu esposa? ¿Qué quieres que vea tu esposo, tus padres, tus hermanos, las personas a nuestro alrededor? Yo espero que me vean adorar a Dios, que me vean servir a Dios y confiar en Dios aún en mis últimos días. Y creo que eso debe de ser importante. Y todo esto está pasando con Salomón, que ni lo esperaba, ni ha dicho nada, ni ha hecho nada. Ha sido pura gracia, de la misma forma en que hay gracia en nuestras vidas. Y eso podemos recordarlo cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios,
capítulo 2 lo siguiente. Y si tú anotas o estás buscándolo, es Efesios 2 verso 1. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia como Adonías, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿En dónde nos hizo sentar? En los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados ya con Dios en el trono de gracia, de misericordia. O sea, somos príncipes, somos sacerdotes, somos linaje escogido, dice Pedro. Y Salomón, por pura gracia, llega a esto. Por pura gracia está ahí. Y Dios le ha dado ese lugar. Y ahora le toca caminar confiando en Dios. Y Dios le va a bendecir enormemente. Regresamos, primer libro de Reyes, capítulo 1, y vamos cerrando el día de hoy nuestro estudio. Verso 49. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Vamos a detenernos ahí y vemos, cuando tú haces las cosas por tus deseos, rebelándote en contra de Dios, en tu carne, lo tienes que sostener con tu carne y tu carne no va a aguantar. Y aquí vemos a un Adonías sosteniéndose y viendo que todo aquello que él se había imaginado, en el mismo día que él se lo imaginó, se derrumbó. Muchas veces tú y yo pensamos que podemos engañar a Dios, pero no es así. Y después de saber que Salomón ya ha sido ungido, ahora va y corre al altar y se toma de los cuernos del altar. Esta era una práctica que se hacía porque la gente buscaba salvarse apelando a Dios. De hecho, en la época medieval vamos a ver que se acuñó un término que era buscar asilo en lo sagrado o asilo en sagrado. Y iban a las iglesias, a los monasterios, y las personas cuando sentían que había una injusticia en su contra y que había una pena en su contra, podían correr a estos monasterios, a estos lugares sagrados, a las iglesias y pedir asilo en lo sagrado. ¿No? Aquí en México también hubo un tiempo, de hecho, no tiene más de 50 años que se quitó esa regla aquí en México. Y eso es lo que está haciendo Adonías, está apelando al lugar sagrado, está diciendo que el rey me jure que no me va a matar. Pero Adonías, si se dan cuenta, en el verso 51 dice que tenía miedo de Salomón. Adonías no ha entendido nada. Adonías tiene miedo de lo que le puede hacer el hombre. Y el verdadero problema que tiene Adonías lo tiene con Dios, porque al que ha ofendido principalmente ha sido a Dios. Muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera y queremos gobernar nuestra vida y nuestros corazones, lo que encontramos es que tenemos temor de los hombres y de las malas decisiones que hemos tomado, pero debemos también y principalmente temer a Dios, pedirle misericordia a Dios.
lo que Salomón va a hacer es bien sencillo. Verso 52. Salomón dijo, si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar y él vino y se inclinó ante el rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa. Y aquí hay varias cosas que quiero decir antes de cerrar. Lo primero, cuando tú pecas, cuando tú tienes problemas, cuando tú sabes que la has regado, que has hecho cosas mal, corres a Dios y muy probablemente tu respuesta va a ser sí. ¿Por qué corres? ¿Por temor a las consecuencias? ¿O corres porque sabes que Dios es el que te puede librar de todas tus angustias, como David había dicho anteriormente? Adonías corrió por temor a las consecuencias. Salomón le dice, si es un hombre de bien, nada le va a pasar, ¿no? Y lo deja ahí, pero el juicio de Dios lo vamos a encontrar en el siguiente capítulo hacia Adonías. Vamos a encontrar que abrazarse del altar no le sirvió realmente de nada porque estaba fingiendo. Ahora, ¿cómo debemos de vivir tú y yo? Abrazados al altar, sí, pero por las razones correctas, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos santifique, sabiendo que por gracia hemos sido salvos y ahora debemos de caminar en esa gracia. Y cuando tú vivas injusticias, haz lo que Salomón, no pelees tu derecho, no pelees por tu justicia, confía en Dios y camina en Él. ¿Te parece si oramos? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.